Bienvenidos a Iglesia del Internet.com y a Gracia TV. Gracias por acompañarnos. Usted ha sintonizado el canal correcto. Me alegro mucho por los 10 devocionales que tendremos en esta serie, porque vamos a considerar conjuntamente el tema de la eterna seguridad de salvación. En los últimos días, en este tiempo final en que estamos viviendo, una de las verdades que será muy atacada es la verdad de que poseemos seguridad eterna de salvación. Desde diferentes ámbitos este mensaje es atacado. Se suele afirmar que es posible perder la salvación, que se la puede llegar a perder a causa del pecado, o se afirma que se puede perder a causa de diferentes cosas. Yo tengo una buena noticia para usted. Durante 10 devocionales vamos a afirmar en su corazón el fundamento de que usted puede tener la seguridad eterna de salvación, la seguridad que usted, como renacido en Cristo, jamás puede perder su salvación. En el idioma griego existe una expresión que es realmente difícil de transmitir en otros idiomas. Se trata de un doble negativo, de un negativo absoluto. A veces en otros idiomas las traducciones no aparecen en doble negativo o ese negativo absoluto. Eso significa que nunca, en ningún caso y jamás será así. Este negativo absoluto que encontramos en la palabra griega oumé es la más fuerte que puede existir en el idioma griego en cuanto a un absoluto negativo. Durante estos 10 devocionales vamos a considerar diversos pasajes bíblicos en los cuales este negativo absoluto aparece por medio de la palabra griega oumé. Y si hemos comprendido que se trata de la versión más fuerte de la negación, entonces comprendemos que la Biblia en ciertos pasajes y versículos nos habla mucho más fuerte de lo que pensamos. Y entonces estos pasajes son más claros para nosotros. Hoy quiero introducirlos en el tema con Romanos 9, versículo 15. Allí Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es lo que Dios dice. Si nos hemos decidido por la gracia, entonces Dios es lo que es para nosotros. Usted no puede perder más su salvación porque usted se ha decidido por la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Dios es gracia, Jesús es gracia. Y si nos hemos decidido por la gracia y hemos elegido la gracia, si hemos elegido su misericordia en nuestras vidas, Romanos 9:15, entonces Dios será misericordioso y compasivo con nosotros hasta el final. Aleluya. Los siguientes devocionales serán de gran bendición. En su corazón será colocado un fundamento respecto a la seguridad eterna de salvación, una seguridad eterna que nadie le podrá quitar jamás. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Continuaremos. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Iglesia del Internet.com y a Gracia TV. Gracias por acompañarnos. Nos estamos refiriendo al tema de la seguridad eterna de salvación. Nos estamos refiriendo a la verdad que usted como creyente renacido nunca puede perder su salvación. Nosotros, sobre todo, consideramos las expresiones de Jesús. Aquí entra en juego una regla simple de la interpretación bíblica. No se olvide nunca más de ella. No le dé más importancia a expresiones dificultosas de la Biblia que a aquellas que son claras y contundentes. Si usted ha encontrado en la Biblia expresiones claras y contundentes respecto a algún tema, no se deje confundir por medio de otras expresiones menos claras en la Biblia, o bien no debilite las expresiones claras. Ahora les presento una de estas expresiones claras, contundentes, precisas de la boca de Jesús. Se trata
trata de Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. Aleluya. Jesús es la luz del mundo, la luz en nuestras vidas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Justamente aquí encontramos ese negativo absoluto en griego, ese doble negativo, la doble negación. La más fuerte expresión de la negación en el idioma griego es oumé. Eso es mucho más profundo que decir no, sino que significa nunca y jamás, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso. Simplemente quiere decir que de ninguna manera es posible que ande en las tinieblas. Quien tiene la luz de la vida no andará. Quien tiene la luz de la vida, quien está en la luz de Jesús, bajo ninguna circunstancia volverá a andar en tinieblas. Este es un versículo maravilloso. Se trata de una expresión precisa, clara y contundente de Jesús. Se trata de una expresión clara, precisa y a favor de la seguridad eterna de salvación. Es importante que usted no se deje robar esta expresión tan valiosa a causa de que quizás otras expresiones no son tan claras. Siempre aférrese de las expresiones claras y contundentes. Coloque esas expresiones por encima de las otras. La seguridad de salvación se arraigará en su corazón. Durante los próximos devocionales seguiremos considerando diferentes pasajes bíblicos desde la perspectiva de la palabra griega oumé, de ese doble negativo, de esa negación absoluta. Como ya dije, es la negación más fuerte en el idioma griego. En otros idiomas es más difícil expresarlo. Esta doble negación se hace presente y visible cuando se trata de la seguridad de salvación eterna. Cerca de 100 veces encontramos esto en el Nuevo Testamento. Es cierto que no tenemos el tiempo para considerar todos esos pasajes, pero sí para los más importantes. En el próximo devocional continuamos considerando otros pasajes. Gracias por habernos acompañado. En el nombre de Jesús, tenga eterna seguridad de salvación. Amén y amén. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Iglesia del Internet.com y a Gracia TV. Estos devocionales son muy importantes y fuertes. Se trata de enseñanza fundamental, enseñanza que cambiará su vida. Estamos considerando la seguridad eterna de salvación. Mi deseo es que usted, como creyente renacido, tenga verdadera seguridad de salvación, que no tenga más miedo de que pueda perder su salvación por medio de alguna situación o circunstancia. No, de ninguna manera la perderá. El Señor nunca lo soltará de su mano. El Señor le aseguró seguridad de salvación y lo hizo por medio de su palabra. Vamos a considerar algunos pasajes en que esa expresión es muy importante para nosotros. La llave para entender esto es el doble negativo que aparece en el idioma griego, la palabra oumé, la cual aparece algo debilitada en las traducciones, donde no pudo ser correctamente traducida. Esta llave de este negativo absoluto es importante en su doble negativo. La palabra oumé es la forma más fuerte en el idioma griego para expresar una negación. Eso significa más que un no, significa jamás, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que significa esta palabra oumé en griego. Les presento otro pasaje bíblico en la que aparece esta palabra oumé. Juan 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Aquí aparece la palabra oumé. Por eso en algunas traducciones dice que no se perderán jamás. Jesús dice entonces, luego que les he dado vida eterna, nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso se perderán o perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta palabra no, en el versículo 28 de Juan 10, y no es en griego la palabra oumé.
oumé, la doble negación. Eso quiere decir que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, se perderán. Esto es realmente un pasaje bíblico muy fuerte. Se trata de una expresión clara y precisa en la Biblia. Vamos también a Juan 11, versículo 26. Allí dice Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí, no oumé, morirá eternamente. ¿Crees esto? Gloria al Señor. Realmente una expresión poderosa, una expresión totalmente clara. Jesús dijo: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Esto quiere decir que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. ¿Crees esto? Esta es la seguridad eterna de salvación. Una de las llaves para la comprensión de la seguridad eterna se encuentra en este doble negativo del idioma griego. Esa forma aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Seguiremos considerando algunos de estos pasajes. Transmitimos esa seguridad a su corazón. Dios es un Dios bueno. Él nunca le soltará de su mano. Y esto aunque usted se quiera soltar. Usted ha sido redimido por gran precio. Nadie puede anular ese hecho. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Iglesia del Internet y a Gracia TV. Nos estamos refiriendo al tema de la seguridad de salvación. La seguridad eterna es parte de la herencia de los creyentes renacidos. Muchas veces suele suceder que se me dice: pero Pastor Erich, ¿qué sucede entonces con el pecado contra el Espíritu Santo? Porque si cometemos ese pecado, entonces perdemos la salvación. Si cometo ese pecado, estoy perdido por la eternidad. Simplemente este pecado contra el Espíritu Santo, cuando Jesús se refiere a eso, lo que encontramos en los Evangelios, sucede cuando los judíos estaban observando a Jesús. En Israel, esa generación que estuvo confrontada a Jesús, en Israel observa a Jesús, hombre, para comprobar si realmente es el Mesías. Lo observan detalladamente. Jesús es constantemente observado y estos judíos religiosos quieren comprobar si este Jesús realmente puede ser aquel que fue prometido, que iba a venir. Querían saber si era realmente ese Mesías que los iba a salvar. Seguían sus pasos y lo observaban. Ellos esperaban 3 milagros del Mesías que ningún otro ser humano pudiera llevar a cabo. Ellos le observan. Para ellos la comprobación eran esos 3 milagros. Entre esos milagros estaba la expulsión de demonios. Jesús justamente hizo eso y echó fuera demonios. Por una parte, llegan a la conclusión y tienen delante de ellos la comprobación de que este hombre tenía que ser el Mesías. Este tiene que ser el Salvador. Ningún otro ser humano podría estar en condiciones de hacer estos milagros. Ningún otro podría hablar de esa forma. Podría demostrar que es el Mesías. Justamente en ese momento estos judíos dicen: Jesús, tú tienes un demonio. Tú obras por medio de espíritus malignos. Tú haces los milagros por medio de Beelzebú. En esas circunstancias dice Jesús a esta generación que ese es el pecado contra el Espíritu Santo. En ese momento esa generación rechazó a Jesús. Eso hubiese sido la generación de judíos que hubiese podido transmitir esa salvación a todo Israel. Israel hubiese sido redimido, pero no sucedió porque ellos le rechazaron. En ese momento Jesús dice que no se le podrá perdonar a quien cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Esta expresión no es válida para los creyentes renacidos en Cristo, sino solamente para los judíos de aquel tiempo. Fue válida para las personas que en aquel tiempo rechazaron a Jesús. Se trata de rechazar constantemente a Jesús. Eso es realmente el pecado contra el Espíritu Santo. Los creyentes renacidos no pueden cometer este pecado porque ellos recibieron a Jesús como Salvador. La única persona que puede cometer este pecado es un incrédulo, alguien no renacido, un incrédulo que rechaza
rechaza constantemente a Jesús, que constantemente no quiere saber nada de Jesús. Y muy específicamente, en ese pasaje de los Evangelios, Jesús se refiere a esa generación a la cual le había comprobado y demostrado que Él era el Mesías. Y justamente estas personas le echan en cara que Él tenía un demonio, y eso no puede ser perdonado. Pero esta frase es válida solamente para esa generación. Nosotros tenemos seguridad eterna de salvación porque Jesús en varias ocasiones nos asegura, por medio de ese doble negativo, por medio de esa palabra griega oumé, que es negativo absoluto. No se trata solamente de un no, sino que bajo ninguna circunstancia, en ningún caso, nunca jamás perderemos la salvación. Ahora les muestro otro pasaje. Juan capítulo 6, versículo 37. Es un pasaje maravilloso. Jesús dice allí: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto quiere decir que nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, nunca le echaré fuera. Aleluya. Cada persona que viene a Él no será echada fuera. Tampoco nuestra incredulidad sería base para ello. Jesús es nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Tenga esa seguridad eterna de salvación, porque de esa manera se desprenderán de usted condenación, sentimientos de culpa y complejos de inferioridad. La fe podrá florecer plenamente, porque usted dirige su mirada constantemente hacia su gracia. Dios le recuerda constantemente su gracia, porque si le recuerda su gracia, entonces la fe se activará automáticamente en su vida. Aleluya. Estamos oyendo palabras maravillosas durante estos devocionales. Continuaremos con el tema de la seguridad de salvación. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro. Bienvenidos a Iglesia del Internet.com y a Gracia TV. Gracias por acompañarnos. Nos estamos refiriendo a la seguridad eterna de salvación. Muchos hospitales psiquiátricos están llenos con personas creyentes que piensan que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que han cometido el pecado de muerte. Demasiadas personas sufren y están internadas en esas instituciones. Esto no tiene que ser así. Nosotros hacemos algo en contra de eso. Nosotros somos aquellos que hacemos algo en contra de esas doctrinas falsas. Usted ha sintonizado el canal correcto. Usted recibe seguridad eterna de salvación por medio de la maravillosa gracia de Dios. El Señor dice que Él seguirá siendo misericordioso con aquellos con los cuales es misericordioso. Si usted ha elegido la gracia, nunca más en su vida se presentará algo que lo separe del Señor. Jesús es lleno de gracia y seguirá siendo misericordioso con aquellos que han elegido la gracia. Aleluya. Ahora les presento otro pasaje grandioso. Hebreos 13, versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. En una versión en inglés leemos este versículo de la siguiente manera: yo no quiero desampararte ni abandonarte. Esta versión amplificada acentúa 3 veces esa expresión. Se trata aquí de ese doble negativo que aparece en el idioma griego. Exactamente por medio de la palabra oumé. Se trata de una negación absoluta. La versión amplificada enfatiza 3 veces la profundidad de esta negación. Realmente se trata de una muy buena traducción en este caso. La versión original en griego es mucho más fuerte en su expresión. Esta doble negación
oumé, aparece inclusive 5 veces en este pasaje. 5 veces. Oumé, 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 oumé. 5 veces aparece esta negación absoluta. Esto significa que encontramos aquí el número 5 que corresponde a la gracia. El Señor nos asegura por medio de ello, repitiendo 5 veces: no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, nunca, bajo ninguna circunstancia, es imposible dejarte o desampararte. Aleluya. Esto realmente es una tremenda y profunda seguridad de salvación que nos presenta la Biblia en este versículo. Y como está escrito en el texto griego, en esa quíntuple negación, realmente declara que no podemos perder nuestra salvación. Nos proporciona seguridad eterna. Dios ha hecho todo para que nosotros podamos mantener siempre nuestro corazón en esta seguridad, porque solamente así podremos experimentar verdadero gozo en nuestra vida cristiana. Solamente así podremos tener verdadero gozo. Si tenemos que temer por alguna circunstancia que debido a algún error o equivocación o por falta de fe podríamos volver a perder nuestra salvación, entonces no podríamos experimentar el gozo pleno en Cristo del cual habló Jesús. Esté usted plenamente seguro, tenga plena seguridad de salvación. Aleluya. Tenga esa seguridad en su corazón y disfrute del gozo de Jesús en su vida. Usted tiene seguridad de salvación eterna. Nunca dejemos debilitar expresiones claras por medio de otras que no parecen ser tan claras en la Biblia. Nosotros interpretamos pasajes que no son tan claros siempre a la luz de los pasajes que son claros y contundentes. Aleluya. Esa es la voluntad del Señor y Él nos proporciona abundante gracia. Él desea que tengamos una vida plena en su gozo y en su reposo. Dios es bueno. Gracias por habernos acompañado. Continuaremos hasta el próximo encuentro.